Aquí está. ¿Ya te apareció? ¿Se escuchó que iba a grabar? Sí, ya acepté. Ok. Bienvenidos a esta capacitación para consultores de Templo e Historia Familiar. Yo soy Mora Mayalba y esta es la primera de 3 clases que vamos a tener en la que vamos a aprender cómo ayudar a otros. Por favor, les pedimos que en sus pantallas, en la parte de abajo donde aparecen los nombres, puedan colocar su nombre y la estaca a la que pertenecen. Esto es por seguridad, para que nosotros podamos identificarlos y pues saber que todos los que estamos aquí, estamos dispuestos para aprender. También les pedimos que por favor apaguen sus micrófonos. Si quieren, pueden permanecer la cámara prendida o apagada como gusten, pero el micrófono sí les pedimos que puedan silenciarlo. Y que anoten sus preguntas. Si les surge alguna pregunta mientras estamos explicando y en ese momento no les podemos contestar, o cuando ustedes ya están trabajando con alguien en su historia familiar y tienen alguna pregunta, anótenla, porque a veces son importantes, pero se nos olvidan. Entonces, anótenlas para que la tengan ahí a la mano y en la próxima clase la podemos contestar. Les pedimos, por favor, que a aquellos a los que les interese seguir aprendiendo, también recibir más información también de otros temas acerca de historia familiar, nos sigan en nuestro Facebook, en Genealógica. Lo encuentran así, lo buscan ahí en Facebook como Genealógica con I, para que se puedan unir, nos puedan seguir en nuestro grupo y ahí vamos a poner eh, cosas importantes, cosas que les pueden interesar sobre la historia familiar. Si ustedes cuando entren al grupo, pueden enviar un mensaje privado con la palabra consultor para que nosotros podamos agregarlos a un grupo privado en donde compartiremos cosas que nos interesan más a nosotros como miembros de la iglesia. Y también vamos a poner otros recursos y otras cosas ahí, algunas sorpresas que yo creo que les van a gustar. Entonces, los invitamos a que puedan seguirnos en el grupo de Genealógica. Y esto es bien importante, por favor, recuerden que esta capacitación no está asociada a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ni a Family Search. Nuestro objetivo es proporcionar información importante basada en experiencias y conocimientos personales. Entonces, no estamos patrocinados, ni somos parte ni de la Iglesia ni de Family Search. Nos interesa, nos gusta mucho la historia familiar, pero no tenemos nada que ver con eso. Y bueno, vamos a hablar un poquito de mí. Perfecto, gracias. Hola a todos, buenas tardes. Moramay Alba Castelán nació en Tulancingo, Hidalgo, el 27 de diciembre de 1985. Nacida en el convenio, es la última de 5 hermanos y es trilliza. Se casó con Abraham Hernández y tienen 4 hijos. Estudió arquitectura y encontró el amor por la historia familiar hace más de 20 años cuando empezó a investigar sobre su propia familia. Está estudiando una certificación de investigación en historia familiar en la Universidad BYU Idaho y ha tomado diversos cursos de paleografía, que es el estudio de la escritura antigua, en diferentes instituciones, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México, el Archivo General de la Nación de Colombia y la Universidad Carlos III de Madrid, entre otras. Ha trabajado como contratista independiente en Ancestry y Legacy y participó como ponente en RootsTech el año pasado. Sirvió como misionera de servicio en Family Search y ha sido consultora de templo e historia familiar por más de 15 años en diferentes barrios del país. Es madre y esposa de tiempo completo. Le encanta leer, cantar y la historia familiar. Ama el Evangelio de Jesucristo y tiene un fuerte testimonio de él y de la obra del templo. Muchas gracias. Bueno, eso es para que sepan un poquito acerca de mí, que, es- bueno, conozcan un poquito acerca de la experiencia que tengo en cuanto a esto. Ok, vamos a empezar ahora sí de lleno con esto, de lo que vamos a aprender el día de hoy. Esta, como les decía, es la clase número 1 y estos son los temas que vamos a ver. El llamamiento de un consultor de Templo Historia Familiar, o sea, en qué consiste nuestro llamamiento como consultor, cómo empezar, cómo crear una cuenta,
la cuenta de Family Search y la cuenta de la iglesia, que son diferentes, recuperar una cuenta, ayudar a otras personas y enviadores y ordenanzas listas. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Ok, ¿qué es un consultor de Templo Historia Familiar? ¿A qué se nos ha llamado, hermanos? Un consultor ayuda a las personas y a las familias a venir a Cristo, conforme se preparan para la obra del templo y de historia familiar y participan en ella. Esto lo tenemos que tener muy, muy en claro. Nuestro objetivo es ayudar a las personas a ir a Cristo. Eso es lo más importante. Todo lo demás que vamos a aprender, todo lo que hacemos cada domingo o en la semana cuando ayudamos a los hermanos es extra. En realidad nuestro objetivo es llevarlos a Cristo. Tanto a las personas que están aquí, sus familias, como a los que están del otro lado del velo. Entonces, esa es un llamamiento muy bonito y importante también, muy importante. Ok, ¿qué dice el manual general de la iglesia en cuanto a los consultores? El manual dice lo siguiente. Los consultores de templo e historia familiar de barrio sirven bajo la dirección del líder de templo e historia familiar de barrio. El obispado llama a estos miembros a prestar servicio, es decir, a los consultores. Se puede llamar a adultos y jóvenes. El presidente del Quórum de Élderes y las presidencias de la Sociedad de Socorro y de las mujeres jóvenes pueden sugerir quién podría servir. Los consultores enseñan a otras personas de manera sencilla cómo participar en la obra del templo y de historia familiar y tienen las siguientes responsabilidades. Ayudar a los miembros a prepararse para recibir las ordenanzas del templo y hacer convenios en él. Ayudar a los miembros a recibir las bendiciones de descubrir a sus antepasados y efectuar las ordenanzas del templo a favor de ellos. Esas experiencias son particularmente importantes para quienes estén conociendo el Evangelio, para los miembros nuevos y los miembros que regresen a la actividad, así como para los que se estén preparando para recibir una recomendación para efectuar bautismos y confirmaciones por representante. Participar en las reuniones de coordinación de templo e historia familiar y servir en el centro de Family Search local cuando se les asigne. ¿Ok? Entonces, estas son nuestras responsabilidades y bueno, no están muy detalladas, pero eso es lo que hacemos. Eh, Nosotros ayudamos, ahí menciona específicamente a miembros nuevos, bueno, a todos los miembros, pero habla en específico sobre miembros nuevos y los miembros que regresen a la actividad. En las últimas capacitaciones que se ha dado a nivel mundial, se ha hecho mucho énfasis en esto, en ayudar a los nuevos miembros y a los hermanos que están regresando a la iglesia en cuanto a esto. No es que a los demás los vayamos a dejar a un lado, para nada, pero sí ayudarles a ellos de manera muy puntual. ¿Ok? Hay algunas cosas que me gustaría comentar con ustedes en cuanto al llamamiento. Este llamamiento, como les decía, es muy bonito. Este es un llamamiento muy bonito, pero a veces puede ser un poco solitario. Porque no podemos ver actividades muy grandes, ni mucho movimiento, ni cosas así a veces. Y entonces en ocasiones nos podemos sentir un poquito solos. Eso es normal, normal, hermanos. No se preocupen si ustedes tienen esos sentimientos, es algo normal. Y también a veces puede ser un poquito frustrante. Y porque es un llamamiento un poco, requiere eh, mucha disposición. No es para asustarlos, no quiero asustarlos ni que se desanimen, solo quiero decirles lo que pueden llegar a ustedes sentir en este llamamiento. También tiene muchas satisfacciones. Si ustedes continúan y siguen las impresiones del Espíritu, van a tener unas experiencias espirituales maravillosas, se los puedo asegurar. Entonces también tiene sus recompensas muy grandes. Cuando ustedes estén ayudando, hermanos, pidan la guía del Espíritu. Eso es lo más importante. El Espíritu les va a decir dónde buscar, cómo buscar y les va a ayudar muchísimo, mucho, mucho. Si ustedes se dejan guiar por el Espíritu, van a tener mucho éxito. Eh, bueno, vamos a ver, ¿cómo es que podemos empezar? ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hacemos cuando nos llama el obispo y nos dice, bueno, usted es consultor y ya los apartan, ¿qué hacemos? Ok, vamos a empezar. Lo ideal es de que el líder de templo de historia familiar
les diga a ustedes qué hacer. Es decir, a qué familias o a qué personas ustedes van a ayudar. Pero en algunos barrios o en algunas ramas no existe un líder a tiempo historia familiar. Entonces, cuando es así, o sea, cuando no tenemos un líder, lo que hace o el encargado de hacer eso es uno de los consejeros del Quórum de Líderes. En ocasiones no existe tampoco un consejero, perdón, y entonces el presidente de Quórum de Líderes se queda a cargo de eso. A veces tampoco existe. Eh, entonces, el obispo es el asignado de esta obra. Entonces, una vez que el obispo o algún otro líder les asigna, a ustedes les asigna una familia, una persona a la que ustedes ayuden. Esto mm, a veces puede ser que nuestros líderes estén un poco abrumados bueno, por muchas situaciones que esto no pase, o sea, que entonces no se les asigne, ustedes acérquense a ellos y díganles, oiga, ¿en qué les podemos ayudar? O sea, ¿a quién podemos nosotros ayudar o a quién puedo ayudar yo como consultor? Y les puedo asegurar que ellos les van a decir a alguien. Este, entonces, y ustedes también tengan iniciativa y vayan y ayuden cuando ven que tal vez no se mueve mucho esto. Eh, Ok, entonces una vez que a ustedes se les asigna una familia o una persona, reúnanse con ellos, hablen con ellos, preséntense y traten de conocerlos un poquito. Sean pacientes, hermanos, muy pacientes. No es porque me refiero a veces las dificultades que a veces nos encontramos. A veces vamos a tener un poco de oposición con la tecnología. Ya tuvimos una experiencia con eso, con la tecnología, incluso con la disposición de los hermanos para efectuarlo, con horarios, a veces puede ser un poco frustrante, a eso me refería con que es frustrante en ocasiones, pero no es imposible, o sea, solamente es que nosotros mantengamos un buen ánimo y continuemos, seamos pacientes, es parte de la oposición que nos vamos a encontrar. Tampoco es algo extraordinario, o sea, no es que sea imposible, no, o sea, esta es la obra del Señor y yo testifico que así es. Entonces, solamente, pues, seguir, haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando ustedes se reúnan, cuando ustedes hablen con los hermanos, sean pacientes con ellos también. A veces a algunos de ellos les cuesta la tecnología, pero a veces incluso a algunos de ellos les cuesta trabajo hablar de su familia porque todos tenemos experiencias diferentes. Yo siempre he dicho, nadie, absolutamente nadie en este mundo tiene una familia perfecta. Nadie. Entonces, algunos de ellos tienen algunas situaciones complicadas en la familia y ustedes, por favor, sean respetuosos con eso. Sean respetuosos y también guarden las confidencias que tal vez ellos les puedan hacer o los comentarios que tal vez les hagan. Tal vez les pueden decir, comentar de alguna situación complicada en su familia, algo difícil, que sucedió o que está sucediendo en ese momento. Entonces, solo seamos respetuosos y es parte de esta vida, nadie está exento de esas cosas. Entonces nosotros no juzgamos nuestro papel como consultor o como cuando nosotros trabajamos en la historia familiar. No juzgar, nosotros no juzgamos, ayudamos, solamente ayudamos. Y nuestro papel es llevar a todos a Cristo, como lo vimos hace un rato. Entonces, todas estas familias, los integrantes de la familia, debemos estar juntos como una gran familia. A veces hay cosas complicadas, situaciones complicadas que lo hacen difícil, pero nosotros trabajamos, les ayudamos y sin juzgar. Entonces, algunos hermanos tal vez tengan situaciones complicadas con sus familias, que no quieran agregar a alguien. Y, por ejemplo, está bien, ténganles paciencia, no los presionen. La historia familiar sana familias y sana corazones, yo lo puedo testificar, yo lo he vivido, pero a veces lleva tiempo. Y yo sé que si ellos siguen trabajando con su historia familiar, ellos van a entender muchas cosas, van a sanar muchas cosas y van a continuar, pero a veces requieren tiempo, un poquito. Entonces, trabajen con ellos con lo que ellos estén dispuestos a avanzar, a hacer. Y siempre va a haber algo que podamos ayudarles para avanzar. Entonces, no se preocupen, poco a poco, como decía el espíritu, es el que les va a guiar
a saber qué decir, qué hacer y por dónde buscar, por dónde seguir. Bueno, eh, en esto podemos empezar estas ayudas que tiene la iglesia. Estos son físicos, o sea, son unos cuadernillos físicos. Es el de la derecha, el más grande. Este es un cuadernito, es un librito, y el de la izquierda es un folleto. Entonces, en estos viene un esquema muy sencillo en el que ponen su nombre, ponen su fecha, los de sus papás, los de sus abuelos. Esto ayuda mucho, sobre todo a los hermanos que no se sienten cómodos con la tecnología. No es necesario que ellos luego lleguen, se sienten para que empiecen a trabajar en la computadora, no. Pueden empezar poco a poco y está en estos recursos está muy gráfico, o sea, hay que escribir, o sea, escribir sobre las personas y sobre sus abuelos, sus tíos, mm, e invítenlos a que investiguen esta información, a que busquen esta información. A veces dicen, es que yo no tengo ninguna información de mi abuelo, yo no sé quién era. Bueno, cuando no sepamos hacia atrás, empiecen por ustedes mismos. Siempre empezamos con uno mismo. Bueno, no sé nada de lo que viene atrás de mi familia, pero sí sé quién soy, o sé cómo me llamo. Entonces, empecemos un paso a la vez. Bueno, si no sabe nada, entonces vamos a empezar por usted. Usted, ¿quién es? ¿O cómo se llama? ¿Cuándo nació? Y hay lugares, por ejemplo, en su acta de nacimiento, que la tiene él, tiene que venir los datos de sus papás. Hay casos muy excepcionales, hay casos excepcionales, no voy a decir que no, pero en la gran mayoría de las veces es así, o sea, es sencillo. Se puede preguntar a sus padres sobre sus abuelos. En las actas, hasta hace unos años, todavía venía el nombre de los abuelos, entonces podemos checar las actas para ver los nombres de los abuelos y hablar con nuestra familia, con nuestros tíos, con nuestros primos, con nuestros padres si todavía viven, con nuestros abuelos si todavía viven, o sea, con las personas que tengan toda la información que podamos recabar. Entonces, esta información que nosotros podamos, o esa información que ellos puedan recabar de las personas que tienen a su alrededor, o de los documentos que ellos tengan ellos mismos, los pueden anotar aquí en estos libritos. Y entonces nosotros como consultores les vamos a ayudar a manejar la computadora. No se asusten. Ya sé que algunos no tampoco conocen la computadora como para hacerlo, pero es lo que vamos a aprender poco a poco aquí. Entonces, así podemos empezar, ayudarles a ellos a que empiecen. Es lo más importante. A que ellos vayan anotando sobre sus familias y entonces nosotros ya continuar la siguiente vez con la computadora. ¿Ok? Ahora, ya tenemos nuestro cuadernito. No tiene que estar completamente lleno ni nada. Nosotros podemos ir viendo cuánto podemos avanzar con ellos y todo eso de esta manera. Y ahora, vamos a crear una cuenta en Family Search. Es importante tener una cuenta en Family Search porque es la única manera en la que nosotros podemos llevar nombres al templo. O sea, si nosotros queremos imprimir una tarjeta y llevarla al templo, esta es la manera. Entonces, necesitamos abrir una cuenta en Family Search. ¿Cómo creamos una cuenta? Ustedes les van a ayudar a estas personas, a los miembros de su barrio, incluso pueden ser amigos que no son miembros, a crear una cuenta. Entonces, cualquier persona mayor de 13 años puede crear una cuenta. Todos, todos, todos. Y con el permiso de su padre, también los niños de 8 a 12 años pueden crear sus propias cuentas. Y todos, sean miembros o no miembros de la iglesia, absolutamente todos pueden crear una cuenta en Family Search. Entonces, es una maravilla. Inviten a todos a sus amigos, les va a encantar, les puedo asegurar. A mucha gente, a muchísima gente les gusta lo que tiene Family Search, es una maravilla. Entonces, inviten a todos. Y bueno, vamos a ver ya en la práctica cómo es que creamos una cuenta. Entonces, vamos a ver acá en la, ya en la página de Family Search. Vamos a ir a la página aquí. Bueno, la página, así se escribe, familysearch.org, familysearch.org, y le ponemos ahí y nos manda a esta página de inicio, ¿no? Desde la página de inicio. Y aquí está, en la parte superior derecha, dice iniciar sesión y crear cuenta. Ahí está. Hay varios lugares donde podemos encontrar la opción de crear cuenta, entonces ahí podemos darle.
Hay una cosa, hermanos. Family Search normalmente cambia las cosas muy seguido, muy, muy, muy seguido. Hace apenas unas menos de 2 semanas, unas 2 semanas, esta página de inicio estaba de manera diferente. Entonces puede ser que mañana entren y sea diferente. No entren en pánico, no pasa nada. Las cosas que vamos a ver siguen ahí, o sea, las funciones y las opciones y todo pues, van a seguir ahí, pero a veces están en diferentes lugares. Entonces nada más hay que buscarlo tantito y ahí lo vamos a encontrar. No, 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 no se preocupen ni entren en pánico. ¿Ok? Entonces vamos a crear una cuenta, dice ahí crear una cuenta en la parte superior derecha y ok, están estas opciones. Aquí hay una opción de que nosotros podamos, bueno, estas opciones en este caso vamos a entrar en la opción que está hasta abajo, que dice, tantito, ahí está. Aquí, crear, a ver, permítanme, los voy a cambiar el idioma. Esta es una buena oportunidad para decirles cómo se puede cambiar el idioma. A mí se me cambia, constantemente el idioma. Y vamos a la parte superior derecha y aparece un mundo, ahí le vamos a dar clic y ahí podemos seleccionar el idioma en el que queramos trabajar. Entonces le ponemos aquí en español, aplicar, que aparece ya en azul y ya, está en español. ¿Ok? Entonces si se les llega a cambiar el idioma, lo pueden hacer de esa manera. Entonces vamos a ir de dice, crear un nombre de usuario y una contraseña. ¿Ok? Es muy parecido a como creamos nosotros una cuenta de correo o una cuenta en alguna red social, es básicamente lo mismo. Entonces, nosotros ingresamos el nombre de la persona, su apellido, su fecha de nacimiento, el nombre de usuario. Este nombre de usuario es el que con el que va a entrar a la cuenta, su contraseña. Este nombre de usuario y la contraseña traten de que ellos no lo olviden. Una manera que nosotros, bueno, les sugerimos es de que le pueden sacar una foto a la pantalla. Con estos datos, o sea, una vez que ya hicieron, ya ingresaron los datos, le pueden sacar una foto. A los hermanos mayores, por ejemplo, que tal vez no utilizan tanto el celular y así, lo que pueden hacer es anotarlo en un papelito. En el grupo que estamos de Facebook, vamos a compartir un formato con tarjetitas que ustedes pueden imprimir, en las que ustedes pueden anotar estos datos y darles una tarjetita a los hermanos para que ellos puedan tenerlo ahí y en caso de que se les olvide. En nuestro caso, a veces lo imprimimos en unas hojas que son adheribles, entonces es como una calcomanía que pueden ellos poner en algún lugar. Algunos hermanos lo ponen en sus libros, en sus libros canónicos, otros atrás del celular, no sé, en algún lugar donde no lo vayan a perder. Entonces, ahí pueden poner estos datos para que no se les olvide. Sobre todo, bueno, los hermanos mayores, aunque también a los jóvenes a veces se les olvida también. Aquí en el correo electrónico vamos a poner un correo electrónico al que tenga acceso el hermano. Si en el caso hay algunos hermanos que no tienen un correo electrónico, les pueden crear un correo electrónico en ese momento y también anotarles sus datos del correo electrónico para que puedan entrar. Este correo es para que en caso de que se les olvidara cómo entrar, ellos lo puedan recuperar de esta manera. ¿Ok? Y les recomiendo siempre que pongan estos cuadritos. Bueno, este cuadrito de envíame mensaje, porque Family Search les puede enviar mensajes de cosas que les puede interesar, de familia, de cosas que a ustedes les puede interesar, y entonces es importante que lo pongan. Y aquí es bien importante, cuando somos miembros de la iglesia, le ponemos aquí, quiero agregar mi información de membresía. Cuando no somos miembros de la iglesia, o cuando estamos ayudando a alguien que no es miembro de la iglesia, entonces no lo ponemos. Pero si somos miembros, entonces sí tenemos que agregarlo. Automáticamente bueno, nos aparece esto, ¿no? De que tenemos que agregar la información. Le vamos a poner la fecha de nacimiento, si nosotros ya la agregamos arriba, aquí aparece automáticamente, y vamos a poner el número de cédula de la iglesia. ¿Ok? Este número de cédula está en su recomendación para el templo o se lo pueden pedir a algún miembro del obispado. Hay algunos hermanos que no están activos en la iglesia. Eh, como les decía, aquí no juzgamos, estamos buscando soluciones, cómo ayudarle. A estos hermanos, lo que pueden hacer es comunicarse con su secretario, con su obispo. Les puedo asegurar que el obispo va a estar encantado de que les pidan su número de cédula. Todos los miembros de la iglesia, absolutamente todos, tenemos un número de cédula.
Entonces, este número de cédula es el que vamos a poner aquí. ¿Por qué es importante? Porque las cuentas de Family Search de miembros y de no miembros de la iglesia son un poco diferentes en un sentido, en una cosa. Para los miembros de la iglesia aparecen las opciones del templo, o sea, es decir, para hacer las ordenanzas, para imprimir nombres, para el templo. En los no miembros no aparecen. Entonces, si ustedes crean una cuenta de no miembro y quieren enviar nombres al templo, no van a poder, porque no les va a aparecer la opción. Entonces, tenemos que poner nuestro número de cédula si queremos enviar nombres al templo. Entonces, es importante. Entonces, pídanselo a su obispo. Él, yo estoy segura de que va a estar con la mejor disposición de dárselo, aunque sean inactivos, no importa. Algunos hermanos son inactivos y tienen mucho tiempo. Bueno, perdón, se cambian de lugar, de residencia, lo que sea, no importa. Comuníquense con el obispo más cercano o de la capilla más cercana que ustedes conozcan y díganle, o sea, díganle, creo que yo pertenezco a su barrio, necesito mi número de cédula. Tal vez ellos tengan que hacer algunos movimientos para encontrar su número de cédula, que tal vez no la tengan tan a la mano, pero ellos pueden ayudarles a arreglar esto. ¿Ok? Y entonces ya nada, le ponemos acepto los términos y finalizamos. En el caso, bueno, le ponemos finalizar y ya, con eso ya podemos nosotros entrar. ¿Ok? En el caso de los jóvenes, bueno, de los niños y jóvenes hasta los 12 años, nos va a pedir la autorización de uno de los padres. Entonces, nos va a pedir ya sea su correo electrónico o su número de cédula. Si es miembro de la iglesia, con el número de cédula, poniendo el número de cédula, es como están autorizando para que se realice, para que creemos la cuenta de los niños, ¿ok? Y le ponemos finalizar y ya creamos nuestra cuenta. Y automáticamente nos manda a la página de inicio de Family Search, o sea, para que podamos nosotros entrar a nuestra cuenta, ¿ok? ¿Ya vieron? Hace un rato me aparecía otra vista y ahorita me apareció esta otra. Está bien, o sea, cambia constantemente, no importa. Lo importante es que ahí está y que sabemos cómo hacer esto. ¿Ok? Entonces, una vez que creamos la cuenta, ya podemos entrar y trabajar con ellos. Bueno, sí, hermana, May, pero hay muchos hermanos que ya tienen sus cuentas y están medios confundidos con que sí crearon una cuenta, pero que no le aparece. Bueno, les voy a explicar un poquito acerca de estas dos cuentas que a veces nos causan un poquito de confusión. Antes estas cuentas, la cuenta de Family Search y la cuenta de la iglesia, estaban unidas. Creábamos una y automáticamente se creaba la otra. O sea, era la misma. Podíamos entrar a las dos partes de la misma manera. Pero ya no, ¿ok? Desde hace algunos años lo separaron. Entonces, si nosotros creamos una cuenta en Family Search, tenemos que crear otra en la cuenta de la iglesia. Es diferente lo que se puede hacer en cada uno, ¿ok? Entonces, la cuenta de Family Search, en Family Search, nosotros podemos hacer ordenanzas vicarias, o sea, imprimir nombres para llevarlos al templo, hacer nuestro árbol genealógico, poner recuerdos, indexar, y otras actividades que hay en Family Search. Y ahí podemos ver en la imagen el árbol, ¿no? Eso es lo que podemos hacer en Family Search. En la cuenta de la iglesia es en la página de la iglesia, que ahorita un poquito más adelante vamos a ver cómo es la página de la iglesia, pero es en la página de la iglesia y en esta página podemos hacer cosas como una cita para el templo. Si nosotros vamos al templo, podemos hacer una cita, enviar nombres para la lista de oración, podemos pagar diezmo, podemos comprar en línea artículos de la iglesia, etcétera. ¿Ok? Entonces, vean que son diferentes cosas. Entonces, una es la cuenta de Family Search y otra es la cuenta de la iglesia. ¿Ok? Bueno, esto no lo olviden porque ahorita lo vamos a hablar, puede ser un poquito enredado, entonces pongan mucha atención. Ok, ¿qué pasa con aquellos hermanos que ya tienen su cuenta, que ya tenían su cuenta de Family Search, pero no saben cómo entrar? Yo creo que el 98% de las miembros en nuestros barrios. No recuerdan cómo entrar. La crearon hace mucho, no saben.
Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Si lo hicieron si crearon la cuenta hace poco o son de esas personas muy ordenadas, es probable que nosotros podamos recuperarlo por medio de su correo electrónico aquí creo que hubo un error, correo electrónico o un celular o su celular. En la página, miren, le ponemos acá en Family Search. Cuando iniciamos sesión, le ponemos iniciar sesión y no me acuerdo ni cómo entrar, entonces le pongo aquí, olvidé el nombre de usuario o la contraseña. Y me va a dar aquí la opción, puedo poner mi teléfono celular o el correo electrónico. Hace un rato, ¿se acuerdan? Cuando creamos la cuenta, nos pedía nuestro correo electrónico. Entonces, le ponemos correo electrónico y entonces nosotros al agregar su correo electrónico, al escribir el correo electrónico, les van a enviar un correo en donde ustedes van a poder recuperar su cuenta. Les va a decir cuál es su nombre de usuario y también va a poder recuperar su contraseña, porque casi siempre, si no se acuerdan de su contraseña, no se acuerdan de su usuario. Entonces, son las dos cosas las que necesitamos recuperar. Entonces, a su correo le manda las instrucciones, muy sencillas para que ustedes lo puedan recuperar. Esto, si ustedes pusieron un correo electrónico, o sea, o está ligado a un correo electrónico a su cuenta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esto no es así? Si no, es un correo que ya no usan, o es un celular que ya tampoco usan, o no se acuerdan, etcétera. Hace unos años se creaban las cuentas de Family Search solamente con un número de cédula, entonces no están ligadas a un correo o a un celular. Entonces, estas opciones del correo o el celular no funcionan. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Lo que podemos hacer es ir a la cuenta de la iglesia o la página de la iglesia. Ok. Muchas de estas personas que no se acuerdan cómo entrar tienen una cuenta de la iglesia porque se creó cuando estaban juntas. Entonces se creó con la de Family Search. Entonces lo que hacemos es, vamos a la página de la iglesia. Es esta la página. Y yo, sinceramente, hicieron cambios, o sea, hubo cambios desde que el profeta nos pidió que utilicemos el nombre completo de la iglesia. Y bueno, ahora se llama así, ¿no? La Iglesia de Jesucristo. Está un poquito largo. Entonces, yo lo que hago, así, siempre que voy a entrar, le pongo lds.org. Y aunque ese no es el nombre de la página, nos lleva a la página de la iglesia. Entonces, esta que vemos aquí es la página de la iglesia. Está en inglés. Vamos a cambiarla de idioma, como nos pasó con Family Search. En la parte de arriba, en la parte superior derecha, nos dice ahí el idioma y le damos clic y lo vamos a cambiar a español. No hay ningún problema. Ahí está, ¿ok? Ya cambiamos a español. Esta es la página de la iglesia. Aquí podemos encontrar otros recursos, ¿va? Acerca de la iglesia. Vamos a iniciar sesión. Nos dice ahí arriba, iniciar sesión. Pero hermana, yo no me acuerdo de cómo entrar. Ok. Si ustedes se acordaran de cómo entrar, en Family Search pueden ir a iniciar sesión y en lugar de ponerle aquí en la parte de abajo un usuario o contraseña que no recuerdan, podrían continuar con cuenta de la iglesia. Ahí y poner, si ustedes sí se acuerdan de cómo entrar a su cuenta de la iglesia. Pero si tampoco recuerdan esta, porque puede ser, entonces lo que hacemos, miren, le podemos poner aquí, olvidé, otra vez, miren, otra vez me cambió el idioma. Aquí he olvidado el nombre de usuario y la contraseña. Lo podemos hacer directamente aquí o desde la página de la iglesia, como les había dicho acá. Vean, me manda al mismo lugar. Entonces, nos vamos aquí a la página de la iglesia y le ponemos aquí. He olvidado el nombre de usuario o la contraseña. Entramos aquí. Y nos da estas opciones de recuperación. Ok. El correo puede ser por medio de correo electrónico. Podría ser que nuestro correo electrónico esté ligado a esta cuenta y a la de Family Search no. Puede ser. O nuestro teléfono celular. Puede ser. Entonces podríamos utilizar alguna de estas opciones. ¿Cómo sé si estos están ligados? Podemos preguntarle al secretario si en nuestra cédula aparece un correo electrónico y un teléfono celular. Si es así, si aparece ahí en nuestra cédula esta información, entonces nosotros podríamos recuperarlo por medio de correo electrónico al celular. Si no aparece,
Es importante, hermanos, que ustedes le digan al secretario que lo actualice, o sea, actualice su correo electrónico y su celular para que ahí esté la información este, actualizada. Para estas cosas y para otras, o sea, es importante que toda esta información esté bien, que en las cédulas esté completa y correcta. ¿Ok? Y en caso dado de que por cualquier cosa no quieran el correo electrónico o el teléfono celular, lo pueden hacer por medio de la cédula de miembro. Entonces le pongo el número de cédula, el que ya le pedí al secretario, al obispo, o el que yo tengo en mi recomendación, le pongo un número de cédula y de esa manera yo puedo recuperar mi cuenta de la iglesia. Entonces ya tengo yo, eh, ya recuperar mi cuenta de la iglesia y entonces puedo regresar a Family Search y entrar por medio de esta opción de continuar con cuenta de la iglesia. Y puedo entrar, bien. Solamente que no se me olvide que es por esa parte, porque si yo quiero entrar abajo, o sea, en esta opción de abajo, no me va a dejar. Tiene que ser por la opción de continuar con cuenta de la iglesia. ¿Ok? Entonces, ahí ya puedo entrar a mi cuenta de Family Search sin ningún problema. ¿Ok? Espero que me haya explicado. Y una vez aquí, pues ustedes podrían, o sea, una vez que entraron, ustedes podrían hacer un cambio en la cuenta, en la contraseña en Family Search. Pero, bueno, si no, lo pueden dejar así, no hay ningún problema. Entonces, ok. Esa es la manera en la que nosotros podemos recuperar una cuenta. Hay situaciones, hay ocasiones en las que el sistema se pone lento, las páginas no funcionan, me ha pasado, sobre todo los domingos, en las que yo he tenido dificultades para recuperar cuentas. Entonces, cuando vemos que hay muchas dificultades y que, si no, es que ya intenté mil cosas y no he podido, más adelante vamos a hablar sobre el soporte de Family Search, pero ahorita, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, el domingo, que a mí me ha pasado, que estoy trabajando con ellos y no puedo hablar a Family Search, porque en ese momento no están trabajando. Entonces, decimos, bueno, ¿cómo puedo ayudarle a este hermano para que pueda trabajar en su historia familiar, pero no podemos entrar a su cuenta? Ok. Hay una opción que es ayudar a otras personas y es una maravilla. Nosotros podemos ayudar, entrar como ayudantes con ellos para poder trabajar en su árbol, ¿ok? Entonces, la información que nosotros necesitamos para esto es su nombre, su nombre completo, su fecha de nacimiento y el código de acceso para el ayudante, ¿ok? El código de acceso para el ayudante normalmente, casi siempre, para los miembros de la iglesia, son los últimos 5 dígitos de su cédula de miembro, ¿ok? Los 5 dígitos, recuerda. Casi siempre, y digo que casi siempre porque no siempre es así. La mayoría de las veces sí, pero no siempre. Entonces, pues ya cuando vemos que pusimos esta información y no nos deja, entonces tendríamos que comunicarnos, bueno, comunicarnos a soporte o regresarnos a las opciones para recuperar cuenta, o sea, tendríamos que recuperar la cuenta. Pero en muchas ocasiones, la mayoría de las veces sí podemos entrar de esta manera. Sean prudentes, hermanos, por favor, cuando ustedes están ayudando a alguien. Recuerden que esto se los está confiando el hermano. O sea, le está confiando esta información. Entonces, aunque cuando ustedes hagan algún cambio, ahorita vamos a hablar acerca de las cosas que podemos hacer. Si ustedes hacen algún cambio, va a aparecer el nombre del hermano, al hermano o hermana a la que estamos ayudando, como el que hizo el cambio. Pero Family Search sí sabe que ustedes están haciendo el cambio. Entonces, en caso dado de que hubiera algo que ustedes no hicieron de la manera correcta, Family Search sí puede saberlo. Y esto no es para asustarlos, ¿verdad? Esto es para que ustedes sean prudentes, o sea, esto es para que ayudemos a otros. Y no vamos a- es para ayudar. Entonces, pues, eh, ayudemos, ¿no? ¿No? Ayudemos a los hermanos con esto. No abusemos de su confianza. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se hace. Este código de acceso también lo podemos encontrar en una área que se llama permisos. Miren, Cuando nosotros ya entramos a Family Search, voy a entrar rápidamente a mi cuenta.
Entonces, aquí, bueno, aquí me manda, voy a ir. En la parte superior derecha, donde está donde está el nombre, donde está su nombre, aparece, si le dan clic, aparece aquí configuración. Entonces, al darle configuración, aparecen estas pestañas y en una de ellas dice permisos. Entonces, vamos a darle clic ahí. Y aquí aparece el número de ayudante. Aquí. Se puede editar. O sea, si ustedes quieren que ese número sea diferente, lo pueden editar, lo pueden cambiar. ¿Ok? Mm, Entonces aparece, en el caso, por ejemplo, de las personas a las que estamos ayudando y que no podemos entrar, o sea, no coincide con su cédula o que no es miembro de la iglesia, ellos podrían entrar a esta parte en donde dice permisos y ahí poder ver su número de ayudante y compartirlo. Obviamente ellos tendrían que poder entrar a su cuenta, ¿estamos de acuerdo? Porque ahí es donde lo encuentran, ¿ok? Entonces, aquí es en permisos. Aquí hay una parte, hermanos, en la que hay algunas personas que crearon su cuenta de Family Search, pero antes de bautizarse y después cuando se bautizaron, sigue siendo su cuenta de no miembro. Entonces, lo que tenemos que hacer es agregar su cédula a esta cuenta que tienen, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es ir igual aquí a configuración. A mí no me aparece porque mi cuenta es de miembro de la iglesia, no me aparece, pero aparece una opción ahí donde dice que se agregue el número de cédula. Entonces ahí nada más le dan clic y agregan el número de cédula del hermano y ya, con eso ya ellos van a poder ver las opciones del templo porque ya va a ser una cuenta de miembro de la iglesia. ¿Ok? Entonces, una vez que estamos aquí, o sea, que queremos ayudar a alguien, entonces entramos a la página de Family Search con nuestra cuenta, o sea, normal. Esta va a ser la página a la que vamos a llegar. ¿Ok? Y nos vamos a ir aquí donde dice árbol familiar y le vamos a dar clic en árbol. O sea, le damos clic en árbol familiar, luego en árbol. Y aquí donde sale nuestro árbol, del lado derecho abajo de su nombre, dice ayudar a otras personas. Entonces le vamos a dar clic ahí y nos va a aparecer este cuadrito. Normalmente los hermanos no se acuerdan de su nombre de usuario, entonces mejor el nombre, con esta opción de nombre completo. Entonces le vamos a poner el nombre completo del hermano, la fecha de nacimiento y su código de acceso para el ayudante. ¿Recuerdan? Que es los 5 dígitos, los últimos 5 dígitos de su recomendación, de su cédula de miembro, perdón. ¿Ok? Que está en su recomendación. Y ya, así de esa manera nosotros podemos entrar a su página como ayudante. Ahorita, un poquito más adelante, vamos a ver cómo aparece la pantalla cuando entramos como ayudante. Pero así es que como nosotros podemos entrar, ¿ok? Eh, ok. Esta opción de ayudante nos permite ver la información de la persona a la que estamos ayudando, o sea, del hermano o la hermana. Y esto nos va a permitir crearle un plan de estudio personalizado. Nosotros podemos saber cómo ayudarle. Esto es muy importante, hermanos, porque el saber cómo ayudar, o sea, qué necesita en su historia familiar, eso nos va a ayudar a tener más claridad en cómo ayudarle. También podemos ver el árbol de la persona. Podemos ver la información sobre las personas vivas que ellos agregaron, por eso es que les decía que hay que tener cuidado también con estos detalles. Entonces, normalmente las personas no podemos ver a las personas vivas de otras cuentas, pero en este caso, si entramos como ayudantes, sí lo podemos ver. Podemos ver, agregar y corregir la información en el árbol familiar. Entonces, podemos ayudarles a editar su árbol, a agregar más información. Por eso es que este recurso es tan importante, porque nosotros como ayudantes, en este caso como consultores, podemos entrar a sus cuentas y ayudarles a que ellos pueden ir agregando información y todo eso. Eh, Podemos cargar, etiquetar, enlazar y administrar recuerdos, o sea, de fotos que ellos hayan subido, etcétera. Y también podemos solicitar, reservar e imprimir las ordenanzas del templo. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante
Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esto de las ordenanzas del templo, pero estas son las cosas que podemos hacer como ayudantes. ¿Qué es lo que no podemos hacer? No podemos obtener acceso a la configuración de la información de la persona y cambiarlo. O sea, no podemos entrar a la configuración. En donde aparece ahí lo de los permisos y todo eso que les mostré, esa información no podemos entrar. Entonces no podemos cambiar contraseñas ni nada así. Tampoco podemos enviarle mensajes a otra persona en nombre o sea, que aparezca el nombre de la persona. Eh, a su nombre no podemos enviar mensajes entre las personas que están trabajando en el árbol. Que estas son algunas de las cosas que no podemos hacer. Ok, y aquí hay una ayuda que es muy, muy valiosa, que es el planificador. Les voy a mostrar cuál es la diferencia de entrar por el planificador y como ayudante nada más. ¿Ok? Hay una diferencia, o hay varias diferencias. Ok, este planificador, ¿dónde lo podemos encontrar? En la parte superior derecha, aquí cerca de su nombre, hay varios iconos. En el icono que tiene el signo de interrogación, le vamos a dar clic ahí. Y hasta abajo del cuadrito dice recursos para el ayudante. Vamos a dar clic otra vez ahí. Y entonces nos va a aparecer esto. Y del lado derecho dice planificador. ¿Ok? Entonces, en este planificador, bueno, vamos a poder hacer algunas cosas que en la otra opción no tenemos. Pero para agregar a una persona, están esas opciones. Podemos agregarlo del barrio a la estaca o agregarlo mediante el correo electrónico, o sea, le mandan un correo electrónico o copiar un vínculo. Si nosotros le ponemos en copiar un vínculo, le ponemos el nombre de la persona y creamos un vínculo y entonces se hace un vínculo. Este vínculo lo copiamos, lo podemos mandar por Messenger, por correo electrónico, por WhatsApp, como quieran. Pero para que yo pueda agregar a una persona al planificador, o sea, para que ya me aparezca aquí, esa invitación tiene que ser aceptada. Entonces, a ellos les llega el link, este link que yo les mandé por WhatsApp, les llega, ellos lo seleccionan y cuando entran a ese link tienen que poner sus datos de Family Search para entrar a su cuenta de Family Search. Entonces, tienen que entrar a su cuenta de Family Search y entonces aceptar esta invitación. Entonces, ¿cuál es la desventaja de esto? Si ellos no se acuerdan de cómo entrar a su cuenta de Family Search, no pueden aceptar la invitación. Entonces, esto funciona si el hermano o la hermana pueden entrar a su cuenta. Si no pueden entrar a su cuenta, entonces la opción para ayudarles más sencilla es la otra, la anterior que les mostré. ¿Ok? Es más rápido, o sea, es más directo. No tiene tantas funciones como estas, pero pues esa es la diferencia, que en una se necesita la autorización exacta de del hermano y de la otra no. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros ya agregamos a alguien al planificador que ya nos aceptó la invitación, entonces lo encontramos en esa lista, en la lista del lado derecho, y cuando nosotros entramos a nuestro planificador, nos aparece así. Esta barra que está aquí arriba aparece cuando yo estoy ayudando a alguien más. Cuando yo entro en la otra función que les mostré para ayudar, me va a aparecer la misma barra, que yo estoy ayudando a alguien más y aparece el nombre. Para que no se nos olvide que las cosas que estamos haciendo ahí es porque estamos ayudando a alguien más. ¿Ok? Entonces, yo estoy ayudando. Y aquí dice es el planificador de tal hermano y viene aquí la opción de que nosotros podamos ver su árbol. Yo puedo entrar a ver su árbol. Y también vienen algunas sugerencias. Me dice, por ejemplo, bueno, estas son las cosas con las que tú podrías trabajar. Tú puedes agregar acontecimientos y aquí me indica personas. Puedes agregar una persona y aquí aparecen algunas personas. Aquí en el templo, aquí estas son las oportunidades del templo, estas necesitan información, estos son los posibles duplicados. O sea, nos da como un resumen de las cosas que hacen falta hacer con el hermano o la hermana. En muchas ocasiones, bueno, los hermanos nos pueden decir, ah, no, pues yo quiero encontrar a mi abuelo, este, y entonces nosotros podemos ir exactamente y encontrar, o sea, ir buscando información sobre eso y trabajar en eso. Pero en ocasiones dicen, no, pues no sé, o sea, yo quiero trabajar, pero no sé qué hacer. No podemos entrar aquí al planificador y entonces podemos ver estas ayudas que nos pueden dar una idea de qué podemos hacer, cómo podemos ayudarles.
¿ok? Entonces, nosotros podemos ver aquí, todo esto que estamos viendo es con el propósito de que nosotros podamos saber cómo ayudarles y entonces una vez que veamos qué podemos hacer, podemos anotar un plan. Entonces, en la parte izquierda nos da una opción que dice planes, una pestaña, entonces vamos a dar clic ahí donde dice planes. Y entonces yo aquí puedo crear un plan. Y entonces aquí yo ya tenía un plan ya hecho, ¿no? Decía ahí, me dice, vea, título de la lección. Yo puedo poner un título. En este caso, por ejemplo, a mí me acomoda ponerle fecha, ¿no? Pero ustedes pueden ponerle un título que quieran. ¿Cuál es la meta de investigación? Esto es importante. ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr? Porque si ustedes nada más van a la deriva y así, es más complicado no sabemos qué estamos haciendo ni qué estamos logrando. Entonces, si me dice el hermano o la hermana, quiero encontrar a mi abuelo, ah, bueno, esa es la meta de investigación. Entonces, en este caso le puse encontrar al abuelo Luis. Es lo único la única información que tiene, ¿ok? Entonces, esa va a ser la meta que vamos a perseguir. Más abajo dice agregar antepasados clave. Se refiere a que si la persona ya está agregada en Family Search, cada persona, todas las personas que nosotros agregamos a Family Search, se les asigna un código, ¿ok? Entonces, si esta persona que estamos buscando, tal vez queremos buscar más información, solo tenemos el nombre, pero ya está agregada a Family Search, entonces aquí en agregar le ponemos el identificador del antepasado. ¿Ok? Dice que este identificador es una combinación de 7 letras y números que se encuentra en la página de la persona, debajo del nombre. O sea, cuando nosotros vemos el nombre de la persona en el árbol, abajo aparece este código. Y entonces este identificador lo ponemos aquí y agregamos. Esto nos va a servir para tenerlo ahí, ¿no? O sea, que ya está en el árbol y todo. En caso de que esté en el árbol, si no lo tenemos, si no lo hemos agregado al árbol, si no nada, entonces no ponemos nada. Y ya le ponemos aquí en planificar. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo lo vamos a buscar? Y entonces nosotros podemos ahí idear un plan, o sea, ir bien un plan. Bueno, ¿cómo podemos encontrarlo? Bueno, podemos pedirle al hermano, le podemos decir, pedirle al hermano que pregunte, pregunte a su familia. Puede ser buscar un acta de nacimiento de la hermana a ver si aparece su abuelo. Cosas, o sea, saber cuál es el camino que vamos a seguir, cuáles son las acciones que vamos a tomar para poder ayudarle. Entonces, eso nos ayuda a tener más claridad, o sea, un plan, que es un plan para poder lograr esto. Y entonces, en la parte de arriba, donde están los planes, en el lado derecho, hay una opción de notas. Aquí en las notas podemos agregar información importante que nos hayan dado, por ejemplo, acerca de esta familia o de esta persona, que nos puede decir, ah, no, pues pues por ahí decían que mi abuelo era de Michoacán, pero pues, quién sabe, ¿no? Ah, bueno, pues podemos agregar una nota para, en caso de que nosotros encontráramos información de Michoacán, por ejemplo, decir, ah, no, pues sí, esto sí coincide. Entonces, ponerle, ¿no? En las notas podemos poner información de lo que nos han dicho y también de cosas importantes que hemos encontrado en la investigación. Tal vez nosotros encontramos que hay un registro en donde aparece con otro nombre y entonces decir, ah, bueno, pues vamos a anotarlo aquí, porque esto es lo que encontramos, es importante. Entonces, cosas que vayamos así, encontrando, podemos ir poniendo notas. Entonces, esto nos ayuda mucho el planificador para tener un panorama más claro de cómo les vamos a ayudar a los hermanos. ¿Ok? Entonces, este es muy útil para nosotros como consultores. Y yo les recomiendo de que si tienen una familia, un hermano al que van a ayudar, antes de reunirse con ellos para empezar a trabajar con la computadora, entren a este planificador para ver su árbol, para ver, o sea, para ir adelantándose, se puede decir, para que cuando lleguen con ellos no lleguen en blanco. Porque si llegamos con ellos y en lo que vemos, qué es lo que encontramos, y nos ponemos de acuerdo y a ver esto, ya se fue el poco tiempo que teníamos. Entonces, esto nos ayuda a ir adelantando un poquito para ayudar y ser más eficientes. ¿Ok? Bueno, esto es sobre el planificador.
Y ahora, tal vez de ustedes hayan escuchado mucho el necesitamos ser enviadores, tenemos tal meta de enviadores y todos tenemos que ser enviadores y bueno, pero ¿qué es eso de ser enviador? En México, sobre todo, no sé en otros países, pero en México se ha hecho mucho énfasis en que tenemos que ser enviadores y enviador, enviador. Se han enviado varias cartas del área diciéndonos que hay que convertirnos en enviador. Pero ¿qué es esto de ser un enviador? Bueno, un enviador imprime una tarjeta para el templo, ya sea de su propia familia o desde la opción de ordenanzas listas, que ahorita vamos a ver. También puede ser que envíe un nombre al templo desde de su familia que lo envíe para que alguien más lo haga en el templo, o que comparta un nombre de su familia con algún familiar o un amigo. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros nos convertimos en enviadores. Es algo muy sencillo, es algo sencillo, porque estos enviadores se cuentan por año, o sea, es anual. Es decir, que ustedes, si ustedes enviaron un nombre o imprimieron un nombre a principios del año, durante todo el año en el informe va a aparecer como un enviador. Usted va a aparecer como un enviador. Si usted sigue imprimiendo durante el año, va a seguir apareciendo uno porque usted ya fue enviador. Entonces, es muy sencillo porque solamente es que los hermanos impriman un nombre en el año, en todo el año, nada más. A eso se refiere, no me refiero a que solamente vamos a ayudar a un hermano a imprimir durante un año, no. Pero para ser enviador solamente se requiere eso. Entonces es algo muy sencillo. Es algo importante saber que en los enviadores, y como les dije, se cuenta de manera anual. Entonces el informe del que vamos a hablar en otra clase, y lo cuenta al año, y entonces cuando empieza un nuevo año se borra, se podría decir, y entonces empieza nuevamente. Eh, en los informes acerca de los enviadores no tienen nombres. Entonces, nosotros no, en el informe no podemos ver el nombre de las personas que han enviado. Entonces, yo les sugiero que ustedes vayan anotando a las personas a las que van ayudando, a las que ayudan a poder enviar nombres. Estos enviadores son importantes porque es una manera en la que la iglesia puede ver cómo se está trabajando en la historia familiar. No, no es que los números sean, sí, son importantes, o sea, no es que solamente se enfoquen en los números, pero es un indicador. Entonces, hace unos años había personas que una sola persona trabajaba, ya o sea, había una sola persona en el barrio, por ejemplo, o dos o tres de todo el barrio. Y entonces una sola persona imprimía 100 tarjetas. Y entonces esta persona repartía a los hermanos que iban al templo y todos hacían las ordenanzas, pero en el informe solo aparece como un enviador. Entonces no es que solamente él esté trabajando en el templo ni nada, pero solamente él está imprimiendo. Entonces es importante el que nosotros nos esforcemos para que todos imprimamos aunque sea uno, porque eso nos va a indicar de que más personas se están involucrando en la historia familiar, no solamente una persona. Entonces, es bueno también trabajar como familias. Si yo tengo jóvenes, si haya adultos, podemos irnos distribuyendo el trabajo, los jóvenes pueden hacer los bautismos y las confirmaciones y después compartirlo con los adultos para que hagan las demás ordenanzas. Este, el, no sé, o sea, ustedes se pueden organizar para que puedan ayudarse. Si ustedes están solos, no tienen otra familia en la iglesia, no importa, también pueden hacerlo con un familiar, con un amigo. Este, todo esto se puede adaptar de alguna manera. Entonces, lo más importante es que todos nos involucramos, aunque sea poquito. Decía el elder Bednar, si no mal recuerdo, decía, no se nos pide que hagamos todo, o sea, que una sola persona haga todo, sino que todos hagamos, aunque sea un poco, un poco. ¿Ok? Entonces, poco a poco todos podemos ir trabajando y ayudar. Entonces, mm, vamos a ver esto sobre las ordenanzas listas.
Como les repito, no sé si en otros países sean lo mismo, pero en México sí se nos ha hablado mucho de ordenanzas listas. Y ha habido capacitaciones a nivel mundial en donde también se ha hablado sobre ordenanzas listas. Esto de ordenanzas listas es una maravilla. Nos ha facilitado mucho las cosas y ahorita vamos a ver cómo funciona. Pero esto que vemos aquí es lo primero que vamos a encontrar en Family Search. O sea, cuando nosotros entramos a la página, esto es lo primero que vamos a ver. ¿Por qué se imaginan que es así? ¿Por qué creen que esto es lo primero que vemos? Yo, en la manera personal, podría pensar en dos razones. Una, porque nuestro propósito de hacer nuestra historia familiar, aunque es fascinante muchas cosas, y a mí me encanta estar aprendiendo de mi familia, me encanta buscar, me encanta conocerlos mejor, o sea, y todo eso, el propósito de todo esto son las ordenanzas del templo. Y lo queremos hacer bien, obviamente. A mí me esfuerzo mucho en que se haga bien y que las ordenanzas se hagan de manera correcta, que los datos estén correctos, todo. Pero este es el propósito más importante. O sea, podemos encontrar otros, pero este es el más importante. Entonces, es lo primero que podemos encontrar en Family Search. Entonces, en las ordenanzas. Y nos lo pone bien fácil. Ahí primero nos aparece ordenanzas, ordenanzas listas. O sea, y aparece ahí una imagen del Salvador. Recuerden, al principio de la clase les dije, no olvidemos hacia dónde vamos. Este es el propósito, hermanos. Llevar a estos hermanos a Cristo. ¿Ok? Entonces, esto que vamos a hacer ahorita no es solamente imprimir nombres, imprimir tarjetas, es porque estamos llevando a estos hijos de Dios, acercándolos a Cristo, llevándolos a Cristo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir, les voy a mostrar dónde o cómo trabajamos en ordenanzas listas. Entonces me voy a ir aquí al inicio. Entonces, bueno, cuando termine de ayudar a alguien, le pueden cerrar aquí del lado derecho y ya, detenemos. Deje de ayudar a otra persona. Ok. Entonces lo primero que aparece cuando ustedes entran a Family Search es esto. Y aquí en medio dice ordenanzas listas. Ahí está. Antes no aparecía aquí. Ahorita creo que ya quedó muy claro que es importante y nos lo pusieron ahí enfrente. Entonces nosotros solamente le ponemos aquí en seleccionar ordenanza y nos aparece esto. Nuevamente, ¿qué es lo primero que vemos? Lo más grande que está ahí es El Salvador. Para que no olvidemos a quién servimos. ¿Para qué? ¿Ok? Entonces, es un recordatorio constante y que nos mantiene enfocados en esto. Entonces, si nos vamos un poquito más abajo, nosotros podemos seleccionar si queremos que la ordenanza sea por hombre o por mujer y las ordenanzas que vamos a realizar. Entonces, la bautismo, confirmación, iniciatorias, investidura. Entonces, si nosotros estamos ayudando a una hermana que va a ir al templo, no ha trabajado mucho en su historia familiar, entonces si quiere ir al templo, le invitamos a que usted, bueno, invitamos a la hermana que pueda imprimir un nombre del templo, o sea, para llevar al templo, entonces podemos seleccionar, tal vez va a investidura, tal vez va a ser iniciatorias o sellamientos o lo que sea. Entonces nosotros podemos ahí seleccionar la opción. En esta ocasión voy a poner bautismos y confirmación. En este caso, nos van a aparecer cuatro para bautismos y confirmación. Lo que hace el sistema primero es buscar en mi árbol. Si hay alguien en mi árbol, en mis reservaciones, aquí. Yo ya había reservado este bautismo, o sea, ya la tengo en mi lista de reservaciones del templo. Y lo primero que me aparece, me va a decir, primero haz esta, que ya tiene reservada, y luego haz las otras, ¿no? Entonces, aquí me aparece, dice, de mis reservaciones y aparece esta. Y ya más abajo habla acerca de, dice, el árbol familiar. Estos que me aparecen más abajo ya son de mi árbol. Entonces, aquí aparece cómo estamos emparentados. Dice la prima de mi antepasada de la sexta generación. Y entonces yo puedo saber cómo estamos emparentadas esa persona y yo, porque a veces el árbol es tan grande que nos perdemos y ya no sabemos ni quiénes son. Entonces ahí nos dice quiénes son. Y yo les recomendaría que buscaran, que conocieran un poco más ellos. Pero en esta ocasión, bueno, vamos a ver esto. A mí me aparecieron así porque yo tengo de mi árbol.
Pero ¿qué pasa si yo no he trabajado con mi historia familiar o ya no tengo personas que tengan, que estén listos para esta ordenanza? Entonces me van a enviar, me van a aparecer nombres de mi barrio, de mi estaca. Entonces va a decir ahí tal persona de tal barrio envió este nombre al templo. Y entonces va a ser de mi barrio, de mi estaca. Y si no hubiera, que ya es raro, este, nos va a aparecer alguien del mundo, alguien de algún lugar del mundo. Entonces, es como cuando íbamos al templo y nos dan nuestra tarjeta o nuestro nombre para poder hacer las ordenanzas. Es lo mismo, pero nosotros pues ya lo llevamos. Y esto es bueno porque está indicando que nosotros estamos trabajando con la historia familiar, además de ir al templo. Entonces, siempre les van a aparecer ordenanzas, siempre, siempre, siempre. Entonces, si ustedes van 20 veces al mes al templo, siempre pueden hacerlo de esta manera, aunque estén tardándose tal vez un poquito en su investigación, no encuentran nombres, lo que sea, bueno, no hay problema, voy a ir al templo esta vez y entonces entro en esta opción y puedo llevar algún nombre al templo. Bueno, yo ya les mostré cómo se hace. Mire, le pones aquí llevar al templo, ah, le pongo aquí bueno, ahorita que cargue, continuar. Y me va a aparecer el PDF. Y entonces yo aquí, yo lo mando ya a imprimir. Y se imprime. En caso dado de que no tenga dónde imprimir, lo que puedo hacer es guardarlo y enviarlo por WhatsApp, por Messenger, por correo electrónico. o pero bueno, ya tengo aquí el PDF para poder llevar al templo. Entonces, esto que estamos haciendo, de llevar los nombres al templo, es importante. Se nos ha repetido mucho, sobre todo en México se nos ha hecho mucho, mucho hincapié en hacer esto. Entonces, cuando ustedes estén ayudando a un hermano, cuando lleguen cartas de la presencia de área, cuando sus líderes les digan, es que necesitamos que les ayuden a imprimir nombres, por ordenanza listas, es de la manera. O sea, ustedes entran así, o sea, de esta manera le ponen ahí, entran a ordenanza listas, a la cuenta del hermano, o sea, desde su cuenta personal, y entonces ya pueden imprimir un nombre. En caso dado de que el hermano no pueda entrar a su cuenta porque no recuerda cómo, ustedes pueden entrar como ayudante y hacer esto mismo y va a aparecer la tarjeta como si fuera del hermano al que están ayudando. ¿Ok? Entonces esto es muy útil para poder ayudar a otros. En las clases siguientes vamos a ver más detalles en cuanto a algunos asuntos de estos, algunas cosas, ayudas y que yo considero que son importantes para que esto se pueda hacer de una manera mejor, más completa. Pero esto es lo que se nos pide cuando se nos dice que seamos enviadores. Entonces, eh, bueno, ya tenemos nuestras tarjetas, las llevamos al templo. Y una cosa bien importante, las ordenanzas que se imprimen desde ordenanza listas tienen una vigencia de 4 meses. Es decir, nosotros tenemos que ir al templo, llevarlas al templo en los 4 meses siguientes. Si no lo hacemos, estas tarjetas caducan y se las dan a alguien más. Y eso puede ser un problema. Entonces, un problema porque podría duplicarse el trabajo, pero mm, recuerden, cuando hacemos esta ordenanza listas, lo que estamos tratando de hacer es imprimir lo que vamos a llevar al templo en poco tiempo. Por eso es que nos dan 4 meses, porque tampoco si fuera de hoy a mañana, pues está más complicado, pero nos dan 4 meses para que nosotros podamos ir. Entonces, si nosotros vamos a ir al templo a en un mes, fácilmente podríamos imprimir ordenanzas listas y llevarlos. Algo que hacemos nosotros, bueno, nosotros lo hacemos, es algo que podrían hacer ustedes, que nos ha funcionado. Entonces, tal vez ustedes podrían tomarlo como deseen. Pero cuando nosotros vamos al templo, hacemos viajes al templo, nos aseguramos que todos los hermanos que van al templo lleven tarjetas. Todos. Todos. Con esta opción no hay pretexto. O sea, no hay manera de decir, no, pues es que no puedo entrar a mi cuenta, no, no sé, no recuerdo mi contraseña, lo que sea. No he trabajado en mi árbol, no tengo a nadie. No, o sea, de eso no importa.
Con esta opción de ordenas a listas, todos, absolutamente todos, pueden llevar nombres al templo sin ningún problema. Entonces, y yo los invito a que cada vez que vayan al templo, ustedes como consultores ayuden para que todos los hermanos que van al templo puedan llevar nombres, sus propios nombres y aunque no sean de su familia. Más adelante vamos a hablar acerca de cómo ayudarles para que ellos puedan ir trabajando con sus propias familias. Pero creo que el que lleven las tarjetas, aunque no sea de ellos, ya es un paso, ya es un pasito más adelante en lo que los podemos ir ayudando. Después vamos a dar pasos extras y dar la segunda milla, pero este primer paso ya va a ser un gran, gran paso para nuestros barrios, para que puedan ir avanzando y poco a poco ir trabajando más en la historia familiar. Muchísimas gracias, hermanos, por estar aquí presentes, por todo su esfuerzo de estar aquí. Yo los invito de verdad a que nos acompañen en las siguientes dos clases. No se van a arrepentir. Y espero que podamos aprender mucho juntos. Y si tienen alguna duda, pueden enviarme mensaje y podemos ayudarles. Estoy para servirles. Les recuerdo nuevamente en nuestra página de Facebook de Genealógica pueden encontrar algunos recursos importantes para ustedes y más adelante va a haber una sorpresa que yo creo que les va a gustar. Entonces, los esperamos, esperamos que todo esto les pueda ayudar y que nos compartan sus dudas, sus preguntas, para que les podamos ayudar aquí en lo que podamos. Estamos para servirles y muchas gracias por acompañarnos, hermano. Nos vemos la próxima semana.